Este es un espacio seguro. Aquí hablamos con el corazón, sin máscaras. Si escuchas, hazlo con el alma abierta. Respetamos el proceso y el camino de cada uno. Las opiniones de nuestros invitados son personales. Este contenido no sustituye la consulta médica o psicológica profesional. Si lo necesitas, busca ayuda calificada. Experiencias que sanan, historias que transforman vidas. De la adversidad nace la oportunidad. En cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Bendita la hora podcast. De las pruebas nacen las lecciones. Los concursos de belleza han sido mucho más que una pasarela para mi invitada de hoy. Fueron el escenario donde una niña que creció en Cahuita, en la provincia de Limón, Costa Rica, aprendió que los sueños también se construyen con disciplina, sacrificio y una enorme capacidad para levantarse cada vez que la vida pone obstáculos en el camino. Con trabajo, perseverancia y una convicción inquebrantable, logró convertirse en Miss Universe Costa Rica 2025, representando al país ante el mundo y demostrando que una corona puede ser mucho más que un símbolo de belleza. Puede convertirse en una plataforma para inspirar, servir y abrir camino a otras mujeres. Detrás de los reflectores, las fotografías y los aplausos, existe una historia que muy pocas personas conocen. La de una joven que dejó su hogar para perseguir un sueño, que tuvo que aprender a reconciliarse con el espejo, que descubrió que el verdadero valor nunca depende de la apariencia y que entendió que las victorias más importantes son las que ocurren muy lejos de las pasarelas. Hoy, en Bendita la Hora, no vamos a conocer únicamente a la reina de belleza, vamos a descubrir a la mujer que aprendió que la verdadera belleza comienza cuando uno logra hacer las paces con uno mismo. Le doy la más cordial bienvenida, es un honor para mí tener en este episodio a Mayla Roth. Bienvenida, Mayla. Hola, Christopher, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy feliz de estar en tu podcast de Bendita la Hora. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente contar un poco de mi historia, como ya les adelantaste un poco. ¿Qué hay detrás de Mayla además de una corona? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que soñó esa niña con algún día convertirse en lo que ahora es un hecho? Así que es muy emocionante. No, muchísimas gracias. Y es justo por donde hay que empezar, porque para entender a la reina que brilló ante el universo en Tailandia, pues tenemos que viajar hasta el principio. A Cahuita, en donde creciste en una escuela, pues la verdad bastante humilde, fundada a puro pulmón, que hay que reconocer por los vecinos de la comunidad. Y en aquel entonces vamos a remontarnos a cuando tenías 8 años y participaste en un certamen infantil. Desde entonces ya eras una niña que soñaba con representar a tu país en un certamen de belleza, y cuando ganaste Miss Universo Costa Rica, dijiste una frase muy linda que fue: le cumplí un sueño a la Mayla de 8 años. Hay muchas personas que al crecer dejan de escuchar a ese niño o a esa niña que alguna vez soñó. ¿Cómo hiciste para que esa niña nunca dejara de creer? Qué difícil, más siendo de una zona rural, como lo comentaste a un principio, uno a veces esa lejanía a las oportunidades hace también como que esa lejanía se convierta hacia los sueños, que uno dice, ok, ¿cómo yo viviendo tan largo, lejos de lo que quiero alcanzar, lo voy a poder alcanzar? ¿Qué tengo que hacer? Y es muy curioso porque ese primer concurso fue cuando tenía 7, casi 8 años. Y no habían redes sociales. O sea, ahora hay todo redes sociales, pero antes no habían. Entonces, todo era por periódico. Entonces, a mí me salió el anuncio de un periódico y yo dije como, mami, yo necesito participar. O sea, yo vi a esas niñas con esos vestidos y yo decía, por favor. Y fue súper lindo porque es algo que les agradezco al día de hoy a mis papás, es que me hayan apoyado desde el día uno en este sueño. Yo siento que inclusive es como incentivando a los papás que nos están escuchando, es
por más absurdo que parezca el sueño de un niño, nunca cortarle las alas, porque para mí yo jugaba a ser Miss cuando tenía 8 años, ya ahora, más de 18 años después, se volvió una realidad. Pero ¿qué hubiese pasado si mis papás me hubiesen dicho como, Mayla, no sé, jugar a ser doctora, jugar a ser maestra, otra cosa? O sea, eso nada que ver. Pero en ningún momento fue un comentario así, sino todo lo contrario. Más bien me decían como, ok, puedes ir al concurso, te vamos a llevar, pero no me puedes descuidar las calificaciones. O sea, esa era la única condición. O sea, el estudio primero y después lo demás. Entonces, viajamos todos los fines de semana, eran viajes de 5 horas en bus y yo me venía con el cuadernito estudiando en el bus porque yo tenía como la meta clara que era participar en ese concurso. Entonces, fue una experiencia demasiado linda. Ahí no terminó todo, o sea, y más bien yo siento que apenas empezó porque yo dije, no, eso sí es lo que a mí me gusta, o sea, eso es lo que yo sueño ser algún día. Y yo, de niña, o sea, yo parecía loquita, era muy gracioso porque yo usaba vestidos de mi mamá y mi mamá ya sabía, o sea, yo me metía al cuarto, me ponía los vestidos de ella. Cuando yo salía, y ella tenía el ramo de flores listo, porque como vivimos muy cerca del Parque Nacional, ella hacía un ramo gigante así de flores tropicales y la corona, que era una corona que me habían dado para un cumpleaños que decía Happy Birthday. Entonces, ella era la presentadora del, obviamente, evento espectacular, ¿verdad? Y empezaba, señoras y señores. Entonces, si yo un día sentía como que la emoción no era tan grande, yo inclusive le decía, mami, con más emoción, ¿verdad? O sea, no era así como, no, no, o sea, estamos en este evento, ¿verdad? Esta es mi coronación. E inclusive es Qué súper lindo belleza. porque una de las cosas que le dijeron a mi mamá es, ¿qué pensó, qué sintió ella cuando a mí me coronaron? Dice que ella lo que sintió es que ella fue como esa Mayla adulta, ya como cumpliendo su sueño. Ella hizo como un flashback al momento donde yo estaba como en la cocina haciendo así, con la corona de feliz cumpleaños, las flores, que a ella se le transportó justamente como en ese momento. Y que ella dijo, Dios mío, Mayra lo logró. O sea, que yo digo, wow, o sea, que es esto tan lindo. Y sí, eso es como una de las anécdotas que siempre cuento porque sí, le cumplí el sueño de la Mayla de 8 años y que a pesar de que no fue fácil, o sea, de verdad que para nada, sí se pueden cumplir. O sea, siempre, como decías en la intro del podcast, la disciplina es la clave. O sea, sin disciplina no hay éxito. Yo siento que independientemente de lo que hagamos en la vida o inclusive hasta en un trabajo, tenemos que ser disciplinados para poder lograrlo. Totalmente, porque se puede tener talento, pero la disciplina es donde te va llevando a más, a Claro, experiencia, a crecer. Y qué linda esta gran lección y bendita la hora en la que tus padres te apoyaban y se prestaban, porque muchas veces los padres quieren ver lo que ellos no cumplieron en sus hijos y a ti se te permitió tener tu propio sueño. Ahora, cuando uno logra un sueño tan grande, suele por lo general descubrir algo curioso y es que el sueño nunca era exactamente como lo imaginábamos. ¿Qué descubrió Mayla al ponerse la corona de Miss Universe Costa Rica? Que la niña de 8 años nunca habría imaginado. qué difícil. Bueno, no, yo creo que sí sé qué podría ser. Fue el que yo en algún momento me imaginé que mi experiencia iba a ser de cierta forma. O sea, yo me visualizaba haciendo Miss Universe Costa Rica, o sea, era como que me visualizo, pero no me visualizaba la experiencia como tal, cómo iba a ser. Entonces, cómo me iba a acoger el pueblo costarricense. Entonces, ese cariño, ese amor que yo recibí por parte de Costa Rica es una de las cosas que, o sea, al día de hoy a mí me ha marcado el corazón para toda la vida porque de verdad ha sido demasiado lindo. O sea, yo siento como que en ese aspecto sobrepasó mis expectativas en todos los sentidos. O sea, yo decía como, ok, yo me lo imaginaba de cierta forma y a mí me encanta ser cercana a la gente, me encanta no ser una muñeca que mete en una caja y que nadie la puede tocar. O sea, que eso es como, que yo siento que eso no crea como empatía con la gente, porque dice, ok, ¿de qué me sirve ser una Miss que está ahí, que todo el mundo la ve y nadie la puede tocar, pero eso no inspira a nadie? Entonces, fue muy lindo porque la organización y justamente mi directora, ella también le encanta ser cercana a la gente y como que compaginamos también que justamente la misión era la misma. Entonces permitió que mi reinado fuera así de lindo
y que fuera inolvidable también. Entonces, al día de hoy es algo que me siento súper agradecida. Tuvo un propósito, obviamente, además, pues eso trajo el abrazo de toda una nación. Ahora, Ujú. remontémonos a Cahuita. Creciste en un lugar, donde conviven diferentes o distintas culturas, incluso idiomas y formas de entender la vida. ¿Qué aprendiste creciendo ahí que hoy en ninguna academia de modelaje, en ningún certamen, te pudieron haber enseñado? Bueno, es que yo siento que es una de las cosas más lindas, de verdad, el Caribe, principalmente Cahuita, que bueno, eso es un dato muy, muy lindo que lo podemos desarrollar más adelante, que el año pasado la corona justamente se llamaba Cahuita. Y entonces para mí engloba algo demasiado significativo porque es eso que vos decías, o sea, es que Cahuita es demasiado, o sea, es el Parque Nacional Cahuita, que de hecho es uno de los más diversos del mundo, digamos, con especies de flora y de fauna, pero también como esa cultura, o sea, esa cultura mixta que a mí inclusive a veces me gusta llamarla como un poco afroeuropea porque yo soy un ejemplo de eso. Es muy lindo porque está la mezcla de la cultura afrocaribeña, ¿verdad? Obviamente, pero también con todas las personas que han inmigrado de otros países de Europa, de partes de Estados Unidos. Entonces, es eso, o sea, la riqueza cultural es demasiado lindo. O sea, a nivel, yo siento que eso me fortaleció mucho porque pude conocer como personas de, de todo tipo. O sea, es como súper lindo porque de verdad que cada una de ellas me dejó una lección sumamente linda. En la parte de los idiomas también siento que es muy importante. De hecho, yo hablo casi 4 idiomas en eso. Creo que fue una de las partes claves. Claro, te dejó ese legado que te estaba construyendo sin saberlo. Mira lo que es la vida, ¿verdad? Pero todo tiene un objetivo y cuando llega uno a cierto momento, uno dice, ah, con razón pasé esto y esto. ¿Sentiste en algún momento que además de cumplir un sueño personal, de pronto también estabas abriendo una puerta para muchas niñas que por primera vez podrían verse reflejadas en una Miss Costa Rica? Claro, completamente. O sea, después de que yo gané Miss Universe Costa Rica, fue como un antes y un después. Inclusive yo volví a la escuelita de la que yo salí, que como mencioné hace un principio, fue fundada con mucho amor, con ventas de cachivaches, de rice and beans, o sea, de verdad, haciendo de todo porque las instalaciones eran de una iglesia en un principio y después nos dijeron, no pueden estar más aquí. Los papás eran como, ok, no podemos dejar a los niños sin escuela, o sea, necesitamos que vayan a algún lado, ¿qué hacemos? Entonces fue súper lindo porque entre mis papás y otros vecinos empezamos a hacer ventas de rice and beans, ventas de cachivaches, otros papás decían, no, nosotros donamos tal vez mano de obra para ciertas cosas de la escuela y poco a poco se fue haciendo una escuelita que al día de hoy es una excelente escuela, que eso es algo que yo siempre recalco, no importa de dónde vengamos, o sea, mientras esté como ese amor, esa lucha por educarnos, por ser profesionales, de verdad que no importa qué tan humilde o qué tan rural sea, de verdad que se puede lograr. Y justamente cuando regresé a esa escuela, yo lo vi, o sea, me decían, Mayla, es que si usted pudo, yo puedo. O sea, un montón de niños me decían y yo decía, ¿qué es esto tan lindo? Porque eso no es como que solo que mi historia y listo, sino que eso ya deja una semilla para futuras generaciones y siento que es una de las cosas más lindas. Futuras generaciones y también de otros lugares de Costa Rica que son reflejo también de Cahuita. Claro. Cada uno tendrá su particularidad y demás. Vamos a continuar tu proceso y después a los 18 años tomaste, entiendo, una decisión drástica que fue empacar tu vida en una maleta y dejar a tu familia, tu zona de confort y mudarte a la capital, a San José, para empezar a abrirte paso. El choque cultural, me imagino, y la soledad en la capital pueden ser muy duros. ¿Cuántas veces, Maila, en esos primeros meses que estabas en San José, te preguntaste si el precio de tus sueños estaba siendo demasiado alto? Y ¿cómo lo viviste? ¿Cómo si fue que sucedió? Sí, bueno, yo soy una persona que yo trato de las oportunidades que se me presentan, aprovecharlas de la mejor forma. O sea, no ver como
como la parte negativa, sino más bien, ok, ¿qué le puedo sacar yo provecho de esta situación? En un principio sí era difícil porque yo decía, bueno, no voy a tener a mis papás, no voy a tener a mi hermano, siempre hemos sido súper cercanos. Entonces, claro, yo me imaginaba como ese panorama, mis amigos tampoco iban a estar cerca, iba a estar literalmente completamente sola. E inclusive cosas tan sencillas como llegar a la casa y tener un platito de comida caliente, eso no pasaba porque todo lo tenía que hacer yo solita, ¿verdad? Dentro de toda esa experiencia, yo decía, no, o sea, si yo estoy pasando por esto ahora, eso me va a dar una madurez, que eso también yo siento que desde muy joven he sido como muy madura en muchos aspectos y que yo digo, ok, estoy enfrentando esas cosas a mis 18 años, pero cuando tenga 25 voy a tener una independencia que nadie me va a llegar y decir, Mayla, esto es de una forma porque yo ya lo viví, yo ya experimenté absolutamente todo y tengo las bases y la madurez para enfrentar aún más cosas. Entonces, tal vez una de las experiencias que sí fue como más difíciles fue que yo hice el examen de admisión, cuando estaba haciendo mi examen de admisión para entrar a la UCR, a mí el examen me lo quitaron antes de tiempo. Entonces, yo llevaba un reloj porque yo decía, no, o sea, yo siempre he sido así como académicamente excelente. De hecho, fui muchísimos años primer promedio en mi colegio, donde éramos más de 1000 estudiantes. Entonces, yo conocía mi capacidad. Yo llevaba el reloj, yo decía, no, vamos a calcular súper bien los tiempos, todo para que todo vaya excelente. Llega ese momento, me quitan el examen antes de tiempo y yo dejé alrededor de 9 preguntas sin responder, o sea, sin rellenar las bolitas. Fue un momento súper triste porque yo dije, o sea, tengo una nota de presentación excelente, pero cada una de esas preguntas equivalía como a un 20, como a 20 puntos dentro del examen. Entonces yo decía, bueno, si son 9 preguntas, son 180 puntos, es muchísimo. Y si fallo algunas, o sea, no voy a entrar a la carrera que yo quiero. Inclusive yo les dije a mis papás, yo creo que no voy a entrar ni a la universidad. O sea, yo me sentía devastada. Pero bueno, llegó el momento donde me entregaron las notas, me saqué un 595, en realidad me fue bastante bien para haber dejado esas 9 preguntas en blanco, pero no me alcanzaba para la carrera que yo quería, que era comunicación. Comunicación estaba en 620 aproximadamente, 625. Y yo dije, a mí me decía Mayla, no, vea, mejor vuelvo a hacer el examen el otro año, vuelve a concursar, porque por corte interno es muy difícil, o sea, es muy demandante, o sea, la UCR es una excelente universidad, pero de verdad que es muy demandante. Y yo decía, no, yo prefiero ingresar, ir adelantando humanidades y yo conozco mi capacidad, o sea, yo sé que yo lo puedo lograr. Entonces, ingresé, el primer semestre me fue excelente, o sea, eran notas, la más baja era como un 9.8, o sea, todas 10, 10, 10, 10. Llego al segundo semestre y me tocó una profesora bastante complicada. Y eso fue lo más triste de todo, que yo decía, o sea, siendo mujeres, como esa sororidad, ¿verdad? Que uno siempre pensaría como juntas apoyarnos y inclusive yo le comenté el tema de que yo quería pasarme carrera, entonces que yo lo, o sea, lo iba a dar todo y de la nada en todos los trabajos me empezaba a poner ceros y yo decía, pero es que, o sea, no es posible que en otros cursos tenga 10 en absolutamente todo y llegue a este curso y me ponga un cero. O sea, es que llegar tal vez un compañero con un trabajo sin portada, o sea, la estructura no tan bien hecha y de 7 puntos le ponía un 6 y yo decía, no es normal. Entonces ya empecé, claro, uno siendo primer ingreso, todo es completamente nuevo. Entonces Ujú. empecé a hacer mis averiguaciones y me decían, no, Mayla, o sea, lo mínimo que te pueden poner es un uno. Y aún así, por un trabajo como este, no, jamás. Entonces, fueron pasando los días y claro, para mí era muy, o sea, fue como emocionalmente muy fuerte porque yo llegaba literalmente todos los lunes a llorar a mi casa, sola, porque yo no le iba a contar a mis papás porque yo decía, no, es que mi mamá yo sé lo preocupada que es y ella no me puede ayudar en absolutamente nada. Entonces, más bien es hacerle una carga emocional a ella para algo en lo que ella no me puede ayudar. Entonces, así fue durante todo el segundo semestre, o sea, casi 6 meses. Y para no hacerte la historia demasiado larga, a fin de cuentas llegamos a la parte final del curso. Había una exposición de la que dependía todo y en esa exposición me ridiculizó enfrente de mis compañeros de manera terrible, obviamente para no darme ninguno en los puntos. Entonces perdí el curso, obviamente.
Fue súper triste, sí. De hecho, algunos profes de otros cursos me decían, Mayla, pero es que no es posible, o sea, yo enviaba correos a la escuela y todos me decían como, no, es que solo se pueden dentro de un lapso de una semana. Y yo decía, pero es que, o sea, no es justo, si uno está ingresando el primer año, uno no sabe lo de los tiempos, o sea, es como que tal vez podrían hacer ciertas cosas, excepciones, pero no se hizo. Ya terminando el año, la nota igual me dio súper alta, me dio como 9,68 y eso con el curso que había perdido. Entonces yo dije, Dios sabe por qué hace las cosas. em, Tal vez ella quería hacerme un daño, que a fin de cuentas fue muy raro y muy triste porque unas chicas de la escuela me dijeron que esa profesora tenía como problemas con chicas que eran como lindas y buena gente. Entonces que ya eso le molestaba, entonces que ya era como el cuarto caso de una chica que la quedaba. Entonces yo decía, qué increíble que a nivel académico se den estas cosas y lo que se debería evaluar en realidad son otras. Llego al concurso para pasarme justamente a comunicación porque yo quería estudiar periodismo y yo digo, bueno, no importa, o sea, el bien siempre vence contra el mal. Llego al concurso y apareció un asterisco en rojo y yo decía, pero es que si tengo 9,68, el, el corte de comunicación estaba como en 9,29, una cosa así. Yo decía, ¿por qué no? Me faltaron 2 créditos, Christopher, y no pude ingresar. Wow. Entonces, Bueno, claro, pero pero esto tiene algo bueno, o sea, ahorita, ya tienes todas las tablas y tienes todo para ejercer la carrera, más de alguien que tenga hasta una maestría. Qué increíble, ¿no? sí, no, ya, bueno, no, ahorita te adelanto otra cosa, pero claro, en ese momento ya ahí sí le conté a mis papás porque yo, o sea, me desboroné completamente, o sea, fue muy doloroso y muy frustrante porque fue un año en el que yo de verdad literalmente no dormía para poder lograr esa meta, ¿verdad? Entonces sí es como eso a veces que uno dice como, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? O sea, Sí, tengo justamente una pregunta y es, ¿cómo se hace para no llenarse de resentimiento cuando uno siente que perdió una oportunidad precisamente por una injusticia, como en este caso? en ese ¿Cómo momento no te hiciste voy a para no negar, ten sí tenía mucho enojo, o sea, yo era decía, pero es que, ¿por qué? Y más en el momento en el que me dijeron como es que estos son los motivos en los que supuestamente y yo decía, pero es que no es justo, o sea, yo que por ser linda y buena gente, y yo decía, pero es que esto no es lo que se está evaluando dentro de un curso que uno está estudiando, o sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, para mí más bien era como un sentimiento como de frustración, porque yo decía, es que yo lo estoy haciendo bien y no depende de mí. Pero al día de hoy, más bien, vieras que le doy gracias a esa profe. Yo, bendita la hora que apareció. Oh my God, bendita qué la hora que difícil. me hizo perder el curso de manera injusta. No, porque como decías, o sea, ahora después de tanto tiempo, tengo todas las herramientas, gracias a Dios, más bien ahorita en semana y media voy a entrar a presentar noticias en el canal. Entonces, Dios a uno le da como esas cosas que uno tanto anhela, o sea, que yo digo, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y tal vez no es en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios. Si yo tal vez hubiese ingresado en ese momento a esa carrera, me hubiese ido por otra cosa completamente y tal vez no me hubiese empezado a preparar desde tan temprana edad para lo de Miss Universe Costa Rica. Que ahí fue donde yo dije, me sentía tan triste, o sea, que yo decía, pero es que, ¿ahora qué? O sea, para mí yo sentía como un año completamente perdido y mi mamá me dijo, vea, usted también ha tenido el sueño siempre de participar en Miss Universe Costa Rica. Empieza desde ya. Y así lo hice. Entonces, más bien eso me abrió muchísimas puertas en el ámbito del modelaje. Gané un concurso que fui a representar a Costa Rica en Japón. De 75 chicas quedé número 9. Después tuve las herramientas que me sirvieron como un excelente trampolín para el Miss Universe Costa Rica del año pasado. Entonces, como vos decís, o sea, bendita la hora en la que ocurren las diferentes cosas que tal vez en el momento uno no lo entiende, que uno dice, pero es que ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, si todo lo Ujú. estoy haciendo bien, de buena fe, no le estoy haciendo daño a nadie, soy todo, pero no es que tal vez sea en ese camino, es que Dios tiene cosas aún más grandes para uno, pero en el momento de Él, no en el nuestro. Eso sí, yo siento que es como muy importante. En coaching decimos que a veces nos pasa algo y
de pronto somos como un coche, que va en carretera de noche y entonces ve como a ciertos metros para adelante nada más, mientras que Dios está viendo todo el mapa y toda la carretera. Claro. Entonces, obviamente, a veces nosotros como seres humanos, pues nos angustiamos, nos frustramos, como tú bien lo mencionabas, porque no estamos viendo todo el trayecto, pero es que, bueno, la verdad que básicamente así es la vida. Gracias por compartirnos esto, que creo que en muchas situaciones, en contextos de trabajo, en contextos de amistad, en contextos igual de estudio, pues uno se puede identificar y sobre todo por el aliento de saber que al final, que ahí no acaba la cosa y que todo tenía un propósito. Ahora vamos a ir un poquito con el tema de la belleza y de este tipo de situaciones. Vivimos en una época en donde muchas personas sienten que no son suficientes. Tú eres muy joven, en una época de redes sociales, cuando yo estaba empezando hace 30 y tantos años en noticieros, pues no había celulares, no había redes, no, la gente no te podía devolver ese reproche o ese amor que tú has sentido a través de las redes sociales que hoy existen. Eh, mi cuestionamiento es básicamente, ¿cuál fue la mentira sobre la belleza que más tiempo te costó dejar de creer de todo lo que se pueda decir? Yo siento que algo que siempre se dice, y principalmente como en los concursos de belleza, es que tenemos que meternos en un personaje. Yo siento que eso es como lo más falso, porque un personaje no es sostenible a lo largo del tiempo. Más cuando estamos en un concurso a nivel internacional está el tema de presión, los nervios que a veces muchas personas les pueden jugar en contra, el que estás también 3 días, 3 semanas en una concentración donde dormís 3 horas al día, o sea, es muy demandante. Entonces, el meterte en un personaje no es sostenible a lo largo del tiempo. Yo siento que, y más allá de no ser sostenible, es ¿por qué no mostrar como tu verdadera esencia, como esa belleza más allá de solo lo físico? O sea, yo siento que, y a mí siempre me encanta hacer como esa comparación, cuando ves un regalo hermoso, así con un megalazo, un papel espectacular, así como en una caja, donde ves ese regalo, te emocionas demasiado porque decís, o sea, si lo que se ve por fuera Mm, es tan espectacular, ¿qué habrá por dentro? Pero ¿y qué pasa si abrís esa caja y esa caja está completamente vacía? ¿De qué nos sirve todo ese lazo y esa envoltura? De absolutamente nada. Entonces, yo siempre hago como esa comparación con la belleza física, porque yo digo, ¿de qué nos sirve tener simplemente una belleza física si no cultivamos como esa belleza interior, como esa belleza que conecte como de alma a alma? Entonces, para mí el mantenerme genuina, como fiel a mi esencia, fue como lo más importante. O sea, yo dije, no, o sea, es que esta es Mayra. O sea, eso es lo que yo quiero representar y quiero mantenerme fiel a lo que Mayra representa siempre. Yo sé que hay diferentes formas en las que uno puede hacer clic con unas sí, con otras no tanto, pero eso también es muy importante, aún así, seguirse manteniendo fiel a la esencia de uno. Entonces, yo siento que ese estereotipo de belleza física como que ya pasó de moda. Yo siento que necesita ser como una belleza complementaria entre en lo que se ve y lo que no se ve. claro, y eso yo creo que ha hecho que tú seas una de las Miss, pues más cálidas, más bien recibidas, porque la gente ha notado ese cariño y que tiene vuelta, o sea, porque una cosa es que la gente te lo diga o se manifieste, pero la otra cosa es que tú seas cálida y no seas un personaje como dijiste. Y también no solo es ser auténtico pues obviamente tener la belleza física, que también cuenta, o sea, no vamos a demeritar, sino que también está la disciplina, que era algo que comentabas al inicio. Y me salta esto, un reportaje que vi por ahí, donde tu novio, Rafa Pérez, compartió un mensaje precioso cuando tú te coronaste. Y él contaba que te vio pasar meses durmiendo muy poco y que mientras el resto del país estaba descansando, tú estabas pegando unas piedritas de tu traje de fantasía. ¿Qué Sí, así pasaba es. por tu mente a las 3 de la mañana sola pegando piedras?
en un traje que representaba el sueño de tu vida. Bueno, no te voy a mentir, habían madrugadas en las que decía, oye, ¿en qué momento inventé hacerlo yo misma? O sea, no siempre había tanta motivación, te voy a ser muy sincera, pero también era ese momento, o sea, decía como, no, ya después me venía el pensamiento, no, es que, Mayla, usted esto lo desea demasiado. Y más, o sea, es muy fácil, no sé, alquilar un traje o pagarle a alguien y hacerlo, pero hacerlo uno, o sea, como ponerle amor en cada perlita, como decís, en cada detalle, siento que tiene como un valor agregado, como ese plus de alguna forma. Entonces, De, de- a mí siempre me han Había un encantado las esfuerzo. manualidades, o sea, es algo que sí, y era algo que también quería hacer con mi mamá, que era, ella también le encanta, es súper artista, pero por temas de salud no me pudo ayudar. Entonces, más bien, de hecho, un fin de semana que ella se vino para ayudarme, fue un poquito como triste porque en lugar de poder adelantar, terminamos en el hospital Calderón Guardia todo el fin de semana por el tema de salud que tenía. Ah, caray. Esa semana antes de, de la preliminar era justamente ese fin de semana. Entonces, el momento que llegó el martes, yo toda esa semana dormí como 2 horas, si acaso, porque tenía que recuperar el tiempo del fin de semana que estuve en el hospital con mi mamá. Entonces yo decía, Claro. no lo voy a terminar. Y en uno de los últimos ensayos me pongo la capa, las había pegado todas con silicón. Y yo dije, tengo que practicar. Donde yo hice la capa para atrás, todas las piecitas que había hecho habían salido volando. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿ahora qué Por voy a Dios. hacer? Entonces, tuve que empezar a coserlos uno por uno a la capa. Entonces, era un tiempo que no tenía contemplado. Yo decía, a mí no me va a dar tiempo. Y gracias a Dios, como que las horas se multiplicaron y sí lo pude terminar, o sea, súper bien para el día que era la preliminar. Y de hecho, hasta ganamos un premio como de tercer lugar o segundo lugar, una cosa así. Nos fue súper bien. Entonces, todo ese Bueno, esfuerzo valió completamente la pena. siempre hay una recompensa ante el esfuerzo y las cosas no llegan fáciles. Y creo que las cosas se disfrutan más cuando uno mismo invierte y las hace en tiempo, en la dedicación y demás. Preparando esta conversación, Mayla, me encontré con que antes de las coronas y las pasarelas, viviste una batalla silenciosa. Has contado que llegaste a obsesionarte con las calorías y con tu cuerpo, hasta que un día dijiste, no más, no puedo vivir así. ¿Cómo fue ese momento en el que entendiste que tu valor no podía seguir dependiendo de un número en la pesa, en donde uno está ahí constantemente viendo cómo va la cosa? Sí. Bueno, algo que decías en un principio que yo siento que es muy importante es ahora el tema de las redes sociales, que eso antes no existía y cada día lo tenemos más presente y todavía más presente en los niños en edades más tempranas. Entonces, en lo que en algún momento para mí fue en la adolescencia, o sea, que yo decía, me metía a redes y yo veía esos, así ese abdomen súper marcado y yo decía, Dios mío, yo quiero tener ese abdomen así. O sea, de hecho lo tenía así como de fondo de pantalla y estaba obsesionada con eso. Pero yo siento que algo muy importante es como, yo ahorita me encanta llamarlo una fantasía digital. O sea, las redes sociales de alguna forma son una fantasía digital en donde no todo es cierto. O sea, tenemos que, ok, ¿qué quiero proyectar? Eso sí es muy importante. Hay ciertas cosas que nos pueden funcionar, que pueden ser informativas, que podemos conocer el mundo a través de las redes sociales, pero que no todo es como aparente. Entonces, en esa lucha que tuve en la adolescencia, o sea, yo literalmente tenía una caloría que contaba cada alimento. O sea, yo me comía una manzana y yo me metía en la calculadora, ok, tengo 64 calorías, ok, súper. No sé, una arroz con pescado, yo decía, me metía todo eso, yo decía, ya no me queda. Y así, o sea, terrible, de verdad que un estilo de vida que no era sano para nada, porque era esa obsesión, como mencionaste, o sea, era como del querer verme bien. Y lo más triste de todo es que más bien en lugar de bajar, yo subía de peso. Yo decía, pero Claro, sí, de la ¿qué pasa? angustia O y del sea, estrés. claro, entonces probablemente yo tenía el cortisol altísimo, del estrés de que no estaba logrando lo que quería y más bien era el doble de frustrante por lo mismo, porque yo decía, o sea, estoy supuestamente haciendo todo lo que debería a nivel de ejercicio también, entrenaba en la mañana y en la tarde y me alimentaba bien, pero no veía resultados.
Entonces ya llegó un Wow. punto que yo dije, no más. O sea, yo dije, ya no puedo más, o sea, ya para mí me cansé. Y empecé a comer lo que yo quería, o sea, no de manera como comida chatarra ni nada así, sino a un nivel saludable. Y empecé a bajar de peso. O sea, fue como una varita mágica, literal. O sea, fue que inclusive mis papás se empezaron a preocupar porque yo como empecé a bajar de peso, más bien le empezaban a preguntar a mis compañeros, ¿Mayla come en el colegio? Y mis compañeros, Doña Estela, un pito, o sea, yo no sé qué le pasa a Mayla, come demasiado, o sea, esa chiquita desayuna, merienda, o sea, comía el triple de lo que comía cuando estaba en una dieta súper restrictiva. Pero ¿qué pasó? Que mi mente había cambiado, o sea, eso fue impresionante y que inclusive lo viví también al contrario, o sea, que también estuve en un momento en mi vida en pandemia, en infrapeso, que estuve súper, súper, súper delgada. Estuve pesando como 51 kilos, que para mi estatura sí es súper poquito. Y, y me decía, Mayla, o sea, estás enferma, que yo, eso es otra cosa que también, de verdad, nadie debe opinar de los cuerpos ajenos, nadie sabe lo que está pasando. Hay personas que Ujú, pueden estar pasando por procesos hormonales, por diferentes situaciones que simplemente o no pueden bajar o no pueden subir y uno no debe de opinar en ningún momento de los cuerpos porque nadie sabe las luchas internas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces es ujú. algo súper importante y con ese momento yo estaba súper delgada y me decía, Mayla, ¿estás enferma? Mayla, eso. Y era obviamente, mi vida había dado un giro, o sea, completamente en pandemia porque yo tuve que dejar mi apartamento, las clases las cancelaron, o sea, muchísimas cosas que inconscientemente me estaban afectando, aunque yo seguía comiendo exactamente igual, toda mi vida seguía exactamente igual, mi mente se estaba viendo afectada. Entonces ahí yo entendí la importancia de estar bien mentalmente para que también eso se pueda proyectar en nuestro cuerpo. Totalmente. Vi que en algún momento, hablando de esto que estábamos comentando, ¿verdad? Que hay veces este, llevamos algunas pequeñas luchitas por ahí. En algún momento comentaste que empezaste a pegar pequeñas notas en el espejo, frases como eres bella, eres capaz, eres suficiente. Y te voy a comentar algo. Yo cuando llegué a vivir a México hace un montón de años, a veces fue difícil acoplarme, pues obviamente a una sociedad muy diferente, a otras palabras, a muchas cosas y de sopetón porque era como, güey, ya tienes que aprender y tienes que ser mexicano. Y entonces me vino a mí esto de, empecé yo en un movimiento de Luis El High, que era Sana tu Vida, y ellos recomendaban poner afirmaciones en los espejos, y entonces yo tenía el baño de mi cuarto lleno de post-it de todos los colores, con un montón de notas y demás, de afirmaciones para repetir, y eso me trajo, pues cuando leí que tú lo habías hecho, que era lo más Ujú. duro, que esa Mayla de ese entonces se decía, este, para tener, porque tuviste que recurrir entonces a ese tipo de notas. Fue curioso porque en realidad no era que estaba pasando por una situación difícil, sino que más bien trataba de reafirmarme, o sea, cosas que yo decía, yo sé que soy capaz, yo sé que yo soy inteligente. Entonces eran como recordatorios diarios porque me leí un libro que se llama El Secreto, no sé si lo has leído. Claro, es maravilloso. Sí, entonces es justamente eso, o sea, que el universo escucha todo lo que le decimos y todo lo que de manera consciente o inconsciente hacemos tiene también una repercusión. Entonces yo decía, no, o sea, yo tengo que enviar toda esta energía bonita al universo y yo sé que eso va a volver a mí y que inclusive el universo no conoce negativos, que eso me pareció algo muy interesante, que es como, no sé, uno dice, no quiero estar enfermo, o sea, el universo no conoce el no quiero estar enfermo, el universo conoce que vos puedes decir, estoy sano, estoy feliz, pero no conoce los negativos. Entonces, para mí era eso como no haber pasado por un momento difícil en ese momento, sino reafirmarme cosas que yo decía, no, o sea, yo tengo que seguir manifestando esas cosas en mi vida para que eso siga pasando. Qué interesante y qué bueno también. Entonces, bueno, imagínate, yo sí lo usé para rescatarme, pero eso también es un buen método que puede servir para reafirmar y para no olvidarnos nuestra misión acá.
y nuestro propósito. Y justamente Claro. del propósito, me gustó mucho que tu proyecto social nació mucho antes de tener una corona. Eso me dice que no esperaste este título o este certamen para empezar a servir. ¿En qué momento descubriste que ayudar a otros podía convertirse en un propósito de vida o que era uno de los propósitos de tu vida? Desde muy pequeña. O sea, desde el momento inclusive de la escuela, porque como la escuela estaba completamente de cero, yo iba para el kinder. Yo no habían juguetes en el kinder. Entonces fue una historia bastante linda porque llega mi mamá y empezamos a sacar juguetes. Y me dicen, bueno, estos juguetes todos van para la escuela. Y yo le dije, mami, ¿cuándo me los devuelven? Porque obviamente como niña yo decía, ¿cuándo me devuelven mis juguetes? Y mi mamá dijo como, no, mi amor, o sea, estos juguetes vamos a llevarlos y muchos niños van a jugar con estos juguetes muchísimos años después de que vos ya no estés en el kinder. Y a mí eso me generó una ilusión tan grande el poder compartir con otros niños, o sea, que yo inclusive no podría jugar con esos juguetes y con los niños en ese momento, pero que ellos podrían disfrutar de eso. Entonces, yo siento que desde ese momento, o sea, que yo decía, como desde niña, para mí el poder servir, el poder compartir, el poder generar alegría en las personas, siempre ha sido como una misión de vida. Entonces, hay momentos en los que tal vez en el colegio, o sea, que uno dice, el foco es otra cosa porque también uno no tiene tal vez las herramientas o puede acceder a ciertas cosas, sino que está enfocada como en ese momento que más mi situación, que yo era terminar el colegio, venirme para acá y empezar una vida nueva. Entonces era un momento de transición también, pero ya una vez que tuve como las herramientas, yo dije, no, ok, ¿qué es lo que a usted le gusta, Mayna? Es ayudar a la gente. O sea, los niños, yo amo los niños, entonces cada vez que puedo y tengo la oportunidad, siempre es como, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar a otra persona? Yo lo que me imagino es que yo soy esa persona, entonces yo digo, ¿cómo me sentiría yo si pasaría esta situación? Como hace como 2 años, para Navidad, yo dije, quiero llevarle juguetes a los niños. Y yo dije, ¿cómo hago? O sea, son más de 60 niños y quería llevarles juguetes, o sea, bonitos, o sea, que uno no dice, no, algo, un carrito chiquito, no, quería llevarles cosas lindas y buenas. Y yo decía, ¿de dónde consigo dinero para llevarles a todos estos niños? Entonces empecé a tocar puertas y fue súper lindo porque, o sea, más bien al final eran como que me alcanzaron hasta para regalos más grandes de lo que yo me imaginaba, pero es eso, o sea, yo siento que mientras uno tenga como la voluntad y las ganas de hacer las cosas, como que Dios le va poniendo a las personas correctas en el camino para poder lograr. ¿Hay algún rostro, o alguna historia que no hayas podido olvidar después de ese tipo de trabajo comunitario? Siempre hay, situaciones, personas que nos impactan. ¿Recuerdas algo en particular, algún caso? Bueno, algo demasiado lindo fue una niña que después de la visita que tuvimos justamente a la escuelita de la que yo salí, ella estaba con una coronita. De hecho, hay un video de ese momento que es demasiado lindo y que a mí, o sea, me conmovió demasiado porque no se dijo ni una sola palabra, pero fue tanto como la conexión entre esa niña y yo en ese momento que, o sea, no era necesario ni decir una sola palabra. Ella me vio y le empezaron a simplemente a bajar las lágrimas. Y entonces, sí, fue súper emotivo, o sea, era como le bajaban las lágrimas y en eso me abrazó y, o sea, le bajaban, y inclusive mi papá y mi mamá en ese momento estaban a punto de llorar porque fue tan lindo, tan emotivo ese momento y era como que la carita de ella era como que ella deseaba congelar ese momento, o sea, era como, no lo puedo creer, ¿verdad? Entonces ya después empezamos a hablar y ella me dijo, es que yo sueño ser algún día como usted. Y yo le dije, no, yo necesito que usted me haga una promesa, o sea, que usted sea la Miss Universe Costa Rica 2032, o sea, y fue súper lindo porque hicimos una Pinky Promise. Entonces es eso que, como esa ilusión de esa niña en ese momento que yo dije, como que yo también de alguna forma me vi en esa niña reflejada de decir, wow, o sea, ¿qué pasa si yo llego a lograr esto, verdad? Entonces como que también de alguna forma yo retrocedí en el tiempo y me imaginé siendo esa niña con, no sé, una Miss Universe Costa Rica de algún tiempo. Entonces sí fue como un momento súper lindo y súper emotivo. Wow, qué belleza y hasta dónde puedes
llegar al corazón de alguien sin darte cuenta, ¿verdad? Y la Claro. emoción me imagino en ese momento, la realización de la niña de poder tener la oportunidad de verte, personalmente. Mayla, en una ocasión recibiste un mensaje súper especial a través de TikTok y eso que no eres muy tiktokera. Contame Exacto, todo sí. eso. Sí, de hecho, es una plataforma que no uso mucho, pero algo que sí trato siempre es como de ver los mensajes que me envía la gente. O sea, es como que a veces trato de verdad de dedicarle el tiempo, porque para mí es muy importante, como decías, o sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, como revisar esos mensajitos y dentro de esos mensajes que me llegó, el título decía en mayúsculas, me salvaste la vida. Entonces, yo me quedé así como, me generó demasiado curiosidad el título, que yo dije, ¿cómo me salvaste la vida? O sea, abrí el mensaje y era un párrafo gigante, o sea, era así, donde un chico me contaba que la hermana de él hacía un tiempo había muerto de cáncer. Entonces, él había entrado en un estado de depresión sumamente fuerte y que inclusive un par de veces intentó quitarse la vida por esa situación tan difícil que estaba pasando. Entonces, o sea, fue súper difícil, o sea, yo dije, wow, este muchacho por todo lo que ha pasado, pero ahí fue donde yo dije, ¿cómo le salvé yo la vida a este muchacho? Porque yo no lo conozco, o sea, nunca lo había visto, nunca lo he visto en persona. Entonces, ahí me empezó a contar que desde que yo gané Miss Universe Costa Rica, él nunca se había sentido tan identificado con una Miss como conmigo. Entonces, donde yo empezamos a subir sesiones de fotos, todo mi proceso como Miss, las visitas a diferentes lugares, todo eso, él empezó a generar una ilusión gigante. Entonces, cuando yo me fui para Miss Universo, él inclusive me dijo, Mayla, usted se convirtió en mi motor de vida durante todo ese tiempo porque me despertaba con la ilusión de, ¿qué va a subir Mayla? ¿Qué va a hacer Mayla hoy? ¿Qué es? Y yo dije, wow, o sea, qué impresionante el poder que tenemos a veces e inclusive no nos damos cuenta, pero lo más importante es, ok, el poder inspirar a personas de manera positiva o generar cosas negativas en las personas. Entonces, en eso siento que también hay que tener muchísimo cuidado en qué es lo que tratamos de proyectar, ¿verdad? También como figuras públicas o a mí la palabra influencer no me gusta tanto, pero influencer es cómo influenciamos también a las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso fue algo súper lindo porque yo dije, wow, este muchacho sin conocerlo, eh, logré inspirarlo y generar una conexión tan bonita en una situación tan difícil que él estaba pasando por la pérdida de un ser querido. Guau, qué belleza y no se dan cuenta, o sea, porque al final, bueno, porque él te lo dijo, pero hay muchas personas que, deben de estar inspiradas y demás, y también, pues, mejor se lo reservan y se lo quedan para ellos. Pero bueno, no, gracias por compartirnos esta, yo no diría que anécdota, este testimonio, qué belleza. Sí, fue súper lindo. O sea, yo ese día, eso fue temprano y yo decía, o sea, yo me sentía el corazón demasiado lleno porque yo digo, wow, o sea, qué impresionante hasta dónde puede llegar como eso. O sea, lo que te decía de tocar a aquellos corazones que han olvidado lo poderosos que pueden ser de manera directa o también de manera indirecta, inclusive sin darnos cuenta o sin inclusive conocer a las personas. Sí, yo diría que es Dios a través de ti, y eso es muy bueno. Entiendo que en febrero sufriste un accidente de tránsito, fuerte mientras viajabas a una actividad oficial. El vehículo, quedó totalmente destruido. Afortunadamente todos salieron con vida. La vida en segundos nos recuerda que somos frágiles. Em, Después de ese accidente, Mayla, ¿qué cosas dejaron de parecerte importante? ¿Hubo algo que cambió para siempre en tu manera de vivir después de ese día? Sí, fue algo como, wow, como un despertar que uno dice, qué increíble como las cosas ocurren en segundos, o sea, literalmente íbamos de un regional, de coronar a una chica a coronar otra en el trayecto y, o sea, fue como que yo me quedé así y yo digo, Dios me dio una nueva oportunidad, o sea, que yo estuve consciente de todo lo que pasó, pero también hablándolo con Meli, que era la chica que me acompañaba en ese momento, es cuántas personas pasan por un accidente así y no tienen esa nueva oportunidad, o sea, su vida termina ahí.
Entonces sí fue como algo de lo que yo digo, los ángeles, las oraciones de mi mamá, o sea, definitivamente es como que no sé, siempre me acompañan y algo que yo quizás inclusive no se ve ni al accidente, sino algo que yo siempre antes de, es como siempre a las personas que uno tenga alrededor, o sea, lo más importante no es las cosas materiales, o sea, no es lo que uno tiene, sino las personas de las que uno se rodea. O sea, ok, si tenés a tu familiar, decirle que lo amas. O sea, dale un abrazo, no más tarde, no después, no. Un claro ejemplo de esto fue el terremoto de Venezuela, que yo digo, ¿cuántas familias? O sea, de verdad, que cómo la vida cambia en segundos. En Venezuela fue en no solo 39 segundos. Entonces, no hay que dejar absolutamente nada para después. O sea, la oportunidad que tenemos de amar, de abrazar, de querer a las personas de nuestro alrededor y de hacer las cosas bien es en este momento. El después, el más tarde, no existe. Yo creo que esto que cada vez que sucede algo, pero bueno, esto que nos ha tocado como tan cerca por haber tanto cariño con Venezuela y pues que es una nación, ¿verdad? Como que sí te pone a pensar y he visto varios videos y me gusta que las redes sociales también, pues no solo para esas cosas que como tú bien decías son, que no todo hay que creerlo, sino que también muchos han procurado eso. Si usted tiene a sus familiares, pues dígale que están ahí. Justamente a mí me gustaría hablar de Rafa, que ha estado contigo en las madrugadas, en las lágrimas, en las oraciones, en los triunfos y en una época donde muchas relaciones no sobreviven a la exposición pública. ¿Cuál ha sido el secreto para que haya éxito en ese proyecto tan importante que es una relación de pareja y que no terminara más bien toda esta exposición que ambos tienen alejándolos? ¿Cómo cuidan la relación el día a día a pesar de que eres una de las personas pues más fotografiadas del país y más ovacionadas? Bueno, yo siento que son como varios factores. O sea, primero que nada es como poner a Dios de primero en la relación antes que nada. O sea, yo siento que eso es fundamental y que los dos creemos firmemente en Dios. Después, algo que yo siento que es realmente ventajoso es que los dos estamos de alguna forma en el mismo medio, entonces entendemos cómo funciona absolutamente todo. Y eso yo siento que es como una manera de complementarios, que es como no es todo completamente nuevo para Rafa, sino que sabe también de alguna manera cómo funciona, a pesar de que lo de las mises también es algo nuevo para él, porque él es presentador y periodista. Entonces, otro factor que considero realmente importante es como esa confianza mutua, o sea, de que, ok, hay espacios para cada uno de nosotros, de que una cosa es, ok, esta parte como Mayla Miss Universe Costa Rica, vos como presentador de televisión, que también sos una figura pública, pero está esa parte de la Mayla y Rafa como personas y como dos personas que se quieren y que se aman. Entonces, que encontrar esos espacios que yo siento que es súper lindo y que como lo hemos manejado como bastante bien en ese aspecto, o sea, como el apoyarnos en cada una de nuestras facetas, que hay espacios para todo, o sea, los dos pasamos sumamente ocupados. Ay, creo que se me escapó la luz. Bueno, aquí te vemos. Si quieres ajustar Ok, algo, no hay ningún problema, ¿no? sí, ahí me ves bien. Sí, yo te veo pues parecido a como te veía desde siempre. Ok, súper. Genial. Sí, entonces yo siento que eso es algo sumamente importante. O sea, tener esa Claro, confianza sobre todas las cosas de que, ok, es un trabajo también, a fin de cuentas, el ser Miss Universe Costa Rica es un trabajo de tiempo completo y mantener ese respeto de que, ok, si vos amas a alguien, también amas, tenés que respetar lo que esa persona hace. O sea, si lo amas de verdad, tenés que darle sus espacios para las diferentes situaciones. Entonces, ha sido muy lindo porque antes de, o sea, yo es como que, ok, apoyaba a Rafa y durante ese proceso él me apoyó en muchísimas cosas a mí también. Entonces, como que hemos sido un gran equipo en ese aspecto. claro, los dos jalan para el mismo, para hacia las mismas metas y eso es importante, ¿no? Porque no puede estar el peso o el balance solo en una persona.
Ahora que decías, bueno, es nuevo para Rafa todo esto de los certámenes y demás, que es un trabajo de tiempo completo, pues hace apenas unas semanas anunciaste tu retiro definitivo de los certámenes de belleza. Entregaste la corona y cerraste una etapa que había ocupado pues bastante, una década tal vez de tu vida. ¿Cómo sabes como mujer cuándo ha llegado el momento de cerrar el sueño por el que tanto luchaste? No sé si hubo algún miedo en esa decisión o por lo contrario, al hacerlo sentiste paz, pero me gustaría saber cómo llegaste a esa decisión después de todo, que bueno, ya la niña de 8 años logró lo que quería, pero me parece muy coherente y muy considerado o bien meditado lo que hiciste. Sí, bueno, te comento algo. O sea, desde el año pasado yo, como te decía en un principio, como que desde muy joven he sido como muy madura en muchos aspectos. Entonces, inclusive el participar el año pasado en Miss Universe Costa Rica, o sea, yo lo tenía muy claro. O sea, yo decía, no, yo sí voy a participar, voy a llegar lo suficientemente preparada. O sea, en la vida en general no soy una improvisada. A mí no me gusta improvisar. Entonces, si yo iba a llegar preparada con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y así fue el año pasado. Yo dije, Mayla, si participas, el año pasado de hecho fue un año bastante fuerte porque habían chicas con mucha experiencia. Entonces, uno cuando participa tiene más probabilidades de perder que de ganar. Eso yo siempre lo he tenido súper claro. Entonces, yo dije, ok, ¿qué pasa si no gano? Porque hay más probabilidades de que pierda que de que gane. Entonces yo dije, claro, en el momento en el que anunciaron que la corona se llamaba Cahuita, yo decía, Dios mío, yo necesito ganar, por favor. O Esa sea, es la esto no se va mía. a volver a repetir nunca. O sea, yo de verdad necesito hacer el triple, o sea, para poder ganarme esa corona, porque, o sea, esto nunca más va a volver a pasar. Entonces, pero yo dije, si yo este año no gano, yo tenía súper claro que yo no, inclusive no volví a participar. Aunque yo dije, ese sueño, inclusive de niña, o sea, de Mayla, estaba ahí y todo, yo dije, o sea, yo lo intento una vez, porque yo siento que ya me siento completamente lista para esto, que no hay algo en lo que yo podría decir, bueno, Mayra, no sé, en la parte de pasarela te podrías preparar mejor, en la parte de comunicación, no, o sea, yo por un año y medio estuve estudiando locución para radio y televisión, estuve llevando la parte de pasarela, estuve llevando, o sea, todo mi proyecto social, trabajándolo bastante, o sea, el participar en un concurso es como una campaña política, o sea, es algo que engloba muchas cosas y que tenés que ir haciéndole como check a cada una de ellas. Y yo ya sentía como que tenía check en cada uno de esos rubros que yo consideraba que necesitaba tenerlos listos. Entonces, obviamente, en el momento en el que gané, yo más que feliz, o sea, más que agradecida con Dios por la oportunidad, pero ya era el sueño que yo quería lograr. O sea, el ir a Miss Universo era la meta, o sea, es el concurso más grande que existe, que el sueño que desde siempre había tenido desde niña. Fue como un poco, vamos a ver, curioso, porque después de que regresé de Miss Universo, mucha gente, o sea, era como, o sea, usted le fue tan bien, usted tiene que volver a participar en otro, esto. Y yo dije, como eso, y yo más bien pensé que las personas iban a cerrar conmigo ese ciclo y decían, no, o sea, ya listo, ya terminó, pero como que ven ese potencial en mí y dicen, no, quieren que vaya otro, pero yo también he dicho, o sea, los concursos de belleza son plataformas increíbles, o sea, no es simplemente ser una cara bonita, sino que los concursos son una plataforma de oportunidades. Entonces, para mí, más bien ahora, después del concurso, es aprovechar todas esas oportunidades que se me han ido abriendo como esas diferentes puertas en el camino y aprovechar ese post concurso, ¿verdad? Ya más a nivel profesional, como Mayla, ok, ahora como presentadora de televisión, Mayla continuando con su carrera de modelaje, que es algo que durante muchísimos años he trabajado y de lo cual me siento también muy orgullosa y quiero seguir trabajando porque son, el modelaje es algo que no se puede hacer toda la vida y eso es algo que desde muy joven he estado consciente, entonces No, tengo que no, aprovechar no, al sí máximo. se puede hacer toda la vida. Mira, vas a buscar, te No lo es voy a tan pasar. fácil, Christopher. En México tenemos una tienda que se llama Palacio de Hierro, es como una tienda departamental y todo. Y fíjate que hay una señora que tiene 90 y tantos años y ella es icónica
Y es que además, pues obviamente es una tienda con mucha Me clase, con mucho encanta, lujo. claro. Adentro está, si la conoces, ¿verdad? Entonces, pero vieras que esa señora ha hecho historia y le han hecho portadas porque a su edad ella sigue siendo con traje de sastre, con Me aquellas encanta. joyas y todo. Así que sí, sí se puede. Bueno, me Eso hace hay que falta que ponerlo en pasarme el la... nombre. Eso necesito ponerlo Sí, 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 en mi sí. lista. No, no, pero Pero sí, sí, entonces, sí, sí, qué lindo que... Perdón, y perdón, sigue, hay sigue. otros. Yo sí sueño con en algún momento tener mi propio negocio, o sea, eso es como uno de mis grandes sueños, o sea, tener como, porque también dentro de los sueños como más ya a largo plazo es formar una familia, o sea, tener hijos es algo de lo que siempre he soñado, pero teniendo yo mi negocio, o sea, yo, ok, poder decir, quiero ser mamá, quiero dedicarle tiempo a mis hijos, pero puedo seguir siendo solvente en la parte económica y también seguirme desarrollando como mujer en la parte profesional. Yo siento que es como muy importante, o sea, no dejar completamente a Mayla de lado para darle una buena crianza a los hijos, sino que sea como un complemento, o sea, como que se puedan desarrollar los dos de manera en conjunto. Qué belleza. Yo estoy seguro que vas a lograr todo eso y más, porque tienes todo el potencial, Muchas gracias. sobre todo el esfuerzo, el carisma y demás. Yo me voy a quedar con un montón de preguntas, ya para cerrar. Y si hoy pudieras tener enfrente a aquella Mayla, pues tampoco hace mucho, ¿verdad? Que tenía 18, llegando Yo sé, a la yo, capital, a Christopher, San hágame el José. favor. No, 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 mucho va a ser cuando tengas mi edad, pero bueno, que Bueno, tal usted vez se ve muy estabas joven, ese es el asustada porque problema. llegas. No, 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 yo ya estoy por los 60 casi, así que no es nada de joven, pero dicen que es un número. Aunque te voy a decir, después de los 40 uno lo siente, ya uno, aunque uno Pero tenga es la que vos te ves, actitud, ya uno, el día que, o sea, yo te conocí en persona, me dice, papá, ¿usted sabe cuántos años tiene Christopher? Y yo dije, como, ¿qué? 39 una cosa así, es joven, ¿verdad? Y me dice, no, y me dijo, ¿verdad? Y yo, no, no, ¿has visto la película La Sustancia? Algo así, o sea, ya está literal. viviendo cosas extras, dijiste. No, Este, si tuvieras esa Mayla de 18 años, con esa maleta llena de dudas, las cosas que pasaron, ¿qué le dirías para calmarle el pecho, para decirle, ay, no, si tú supieras lo que viene? Ay, no, es que es curioso, porque esa Mayla que empacó todo en una maleta, como vos decís, iba como con demasiada ilusión, o sea, era como que le emocionaba demasiado tanto lo que venía. Entonces, es como, tal vez no le diría en ese momento que empacó la maleta, sino en el momento en el que estaba sufriendo tanto en el segundo semestre, donde lloraba todos Ok, los lunes y le va- parecía una... corte comercial. Le mandamos un Yo, ay, especial saludo a la profesora. exacto, yo, profe. No, No, no. no, a esa Mayla en ese momento se le diría que tranquila, o sea, que sí es importante que se desahogue, que llore, pero que a fin de cuentas Dios tiene un plan perfecto para ella. Entonces, que pase lo que pase, que siga haciendo las cosas bien, que bendita la hora en la que ocurren cada una de las cosas en el camino de cada uno de nosotros y que no a veces no son los planes nuestros, sino los planes de Dios y que hay que confiar completamente en ellos. Entonces, eso le diría, o sea, que siga haciendo las cosas exactamente igual, que le prometo que no se va a arrepentir. Ay, Mayla, pues yo me siento muy honrado, muy agradecido porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y tú nos lo has dedicado. Muchas gracias por enseñarnos que la verdadera belleza no se vive en una pasarela, sino en la valentía de romper todo lo que nos llegue a lastimar. Hoy conocimos, pues nos permitiste conocer a una mujer que ha construido su propio brillo, piedra por piedra, como en aquel vestido en cada madrugada, a pesar de la oscuridad y a pesar de los contratiempos, y que ha tenido la sabiduría de saber cuándo bajarse del escenario para empezar a caminar su propio destino. Gracias por recordarnos que se puede venir de una escuela humilde y tocar el universo, porque eso es justamente lo que te ha sucedido y lo que nos motiva Sí, y nos inspira, y siempre y cuando no olvidemos el camino de regreso a casa, porque me encanta que tú hablas en maravillas y porque así lo es, porque es un lugar enorme. Gracias por abrir tu corazón aquí en Bendita la Hora. Y para quienes nos están viendo, escuchando,
siguiendo desde cualquier país del mundo que no sea Costa Rica, no dejen de visitar Cahuita en Puerto Limón, no dejen de comer esa comida tan deliciosa. Creo que es como de la comida, de la gastronomía más diferente que tenemos al resto del país. Entonces, hay una embajadora que nos representó a los ticos en Tailandia y que realmente sigue representando con su tenacidad en cada área o en cada, pues ahora que vas a presentar noticias, en cada posición que vas a tener. Muchas gracias por este espacio y gracias por todo lo que viniste a compartir en esta hora que yo ya hasta me pasé. No, gracias a vos, Christopher, de verdad, por este espacio tan lindo. La pasé súper lindo, de verdad. Más bien se me pasó. Hubiese seguido otra hora más. O sea, yo es que a mí me encanta hablar, entonces yo espero que no sea ni la primera ni la última vez acá en tu podcast. Yo siempre encantada, de verdad que sí. Y no, también gracias por el espacio, que las personas, también tu público en diferentes partes del mundo me conozcan un poco más. Mayla, más allá de los reflectores y las luces y las piedritas, como decís, en vestidos brillantes y así, sino que la Mayla real, la historia que hay detrás de Mayla, que eso es algo que a mí siempre me encanta contar y de lo cual me siento sumamente orgullosa, porque es como, de hecho lo dije en mi discurso final, que es una de mis misiones es tocar cada uno de aquellos corazones que han olvidado lo poderosos que pueden ser. Entonces, para mí eso es como una de las cosas más importantes. ¡Wow! ¡Qué belleza! Sí. Y es que a veces pasan tantas cosas que pues se nos van las cabras al monte, digo yo, y tal vez nos olvidamos de lo que somos y de lo que valemos, porque perdemos algunas cosas, las situaciones cambian, en fin, el vaivén de la vida, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que cuesta entender, pero qué lindo ese detalle, de regresar a casa, por decirlo así, de regresar al valor, a la esencia y a nunca olvidarnos de eso. Muchísimas gracias, saludos a Rafa y nos vemos en el próximo episodio de Bendita la Hora. Gracias por pausar y escucharnos. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar es nuestra forma de avanzar.